Hola y bienvenidos sean todos a nuestro webinar. ¿Cuál es el momento apropiado para que mi pequeño o pequeña ingrese a un preescolar? Me complace en presentarles a nuestra oradora, mi Belinda Muñoz. Mi Belinda tiene una licenciatura en psicología de la Universidad Tecnológica Centroamericana y tiene 18 años de experiencia, tanto como docente como psicóloga en el área de preescolar y primaria. Actualmente es psicóloga en el área de preescolar del Campo School. Antes de comenzar el webinar, les comparto que nos encantaría escuchar sus preguntas y o comentarios. Si desean hacerlo, no duden en enviarlas a través de la pestaña identificada con las letras Q y A en la parte inferior de su pantalla, que con todo gusto les responderemos al final de la sesión. Asimismo, al final del webinar encontrarán una corta encuesta. Por favor, tómese un minuto de su tiempo para llenarla, ya que nos dará información muy valiosa para los próximos webinars. Les agradecemos de antemano por su participación y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a mi Belinda Muñoz. Mi Belinda. Muy buenos días. El día de hoy vamos a estar conversando un poco cuándo es el momento adecuado para enviar a nuestros hijos a la escuela por primera vez. A continuación, vamos a iniciar la plática con una pregunta que probablemente a todos nosotros los padres pues nos agobia, nos preocupa o se nos hace difícil en la toma de decisión, ¿verdad? Es cuándo es el momento indicado. ¿Estará listo? ¿No estará listo? ¿Me lo irán a cuidar bien? ¿Lo podré dejar solo? Son varios cuestionamientos que surgen a través del momento en el cual yo debo de empezar a pensar en tomar esta decisión. Nosotros como escuela nos enfocamos mucho en hacer sentir al padre seguro, en hacer sentir al padre que nosotros efectivamente vamos a proveer todos los servicios y todas las necesidades que se vienen en cuanto el niño entra a la escuela. Esta decisión, obviamente, como les comentaba inicialmente, no es fácil, ya sea que usted sea padre primerizo o que pues ya sea que tenga el cuarto, el quinto. Definitivamente es una decisión que debe de tomar mucho tiempo y debe de ser la decisión más adecuada, ya que la escuela que nosotros decidimos, la escuela que escogemos para nuestros hijos tiene un gran impacto en el resto de su vida, ¿verdad? En su vida escolar, en su vida laboral, en su vida personal, así como sus relaciones interpersonales y demás. Influye mucho en todas las áreas de cada una de los aspectos, como les comentaba, de lo que más adelante se formará como adulto, ¿verdad? Es una decisión muy importante, la cual debemos de asegurarnos de hacerla completamente conscientes y seguros de lo que escogemos y informándonos muy bien de todo lo que se nos ofrece. Nosotros como escuela siempre estamos disponibles para dar acompañamiento, acompañarle al padre de familia. Desde el momento en que inicia el proceso con la admisión, por ejemplo, ¿verdad? Que ustedes llegan y llegan con muchas dudas. Nosotros nos encargamos de desglosar una a una cada área para que usted tenga la mayor información a la hora de poder tomar la decisión correcta. Continuando con nuestra conversación, nosotros muchas veces también cuestionamos o nos preguntamos cómo podemos preparar a nuestros hijos para la escuela. Y hay infinidad de cosas que nosotros podemos hacer, como las que a continuación se les van a presentar aquí en la presentación. Como les platicaba, nosotros podemos preparar a nuestros hijos desde edades muy tempranas. De hecho, el niño
ya está listo a una edad de 2 años para adquirir conocimiento, para tener el desarrollo de destrezas y habilidades, para desarrollar todas y cada una de las áreas de lo que formará su personalidad y lo que lo formará a él como futuro adolescente, futuro adulto y demás. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para preparar a nuestros hijos para ir a la escuela, ¿verdad? En casa nosotros podemos ir trabajando rutinas y estructuras. Yo siempre se los comento a los padres de familia. Lo más importante en la edad de 2 a 6 años es establecer esas rutinas y esas estructuras desde muy temprano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues en casa definitivamente necesitamos establecer un horario. Y cuando me refiero a esto es horas de despertarse, horas de acostarse a dormir. Eh, las rutinas son muy importantes, ¿verdad? El niño necesita saber qué va a hacer a diario y en qué momento lo va a hacer. Y la mayor importancia de este tema es saber que necesitamos establecerlas a muy temprana edad para que el cerebrito de nuestros niños se vaya acostumbrando y vaya entendiendo de que efectivamente hay un tiempo y un lugar para hacer las cosas, ¿verdad? Como les comentaba, todo esto forma mucho de lo que es la personalidad del niño futuro. Y desde muy pequeños, ¿verdad? Nosotros podemos ver que pues ya los niños van apuntando, ¿verdad? A que pues hay algunos con unas personalidades muy fuertes, hay algunos que de repente pues son más penosos, su área social se debe trabajar más. Entonces nosotros como padres en casa podemos ir poniendo atención mucho a esos detallitos, a cada uno de esos aspectos para que al momento que nosotros tomemos la decisión, como les comentaba inicialmente, de mandar a nuestro hijo, de llevar a nuestro hijo por primera vez a la escuela, esta experiencia sea lo más placentera para el niño y para nosotros como padres de familia también, que nos dé la seguridad y la tranquilidad de que efectivamente estamos en el lugar correcto. Es muy normal que los niños lloren a todas las edades, inclusive a veces niños después de los 7 años que uno podría decir pues ya es un primer grado en adelante, ya no debería llorar. Sí, el periodo de adaptación siempre está, siempre es difícil, en muchas ocasiones es más difícil para el padre de familia que para el mismo niño en sí. Es muy normal, como les comentaba, nosotros pues sabemos y manejamos estos rangos de tiempo. Estamos hablando de que para un periodo de adaptación son 2 meses, ¿verdad? En el cual pues el niño entra, conoce, empieza a ver de que aunque esté acostumbrado de repente a tener o a estar con sus hermanitos, hay niños que no son mis hermanitos, aprendo a hacer amistades, aprendo a compartir, aprendo a disculparme, aprendo qué pasa cuando no digo permiso, aprendo todas las habilidades sociales como les comentaba y también el desarrollo de virtudes, ¿verdad? Que nosotros nos enfocamos mucho en nuestro programa de valores desde nuestro preescolar, trabajándolo en el día a día de manera muy normal, muy natural para ellos, el que ellos entiendan qué pasa con la obediencia, qué implica la obediencia, el orden, la generosidad. Trabajamos mucho los periodos sensitivos porque estas edades que nosotros atendemos en preescolar, que son de 2 a 6 años, efectivamente son las edades para desarrollar esos periodos sensitivos. Una de las mayores preocupaciones de los padres pues suele ser el desarrollo de las habilidades sociales, como les estaba comentando, ¿verdad? El pensar, pues no sé si mi niño va a poder seguir la instrucción que se le dé, si el adulto que va a tener enfrente de repente yo lo siento que no pone la misma autoridad que yo, que él no le va a hablar como le hablo yo, pues nuestro personal siempre está en constante formación, ¿verdad? Y de hecho, pues están sumamente calificados y todas siempre pasamos muy pendiente, muy encima y muy eh, incluidas todas, ¿verdad? Dirección, mi persona como parte de psicóloga en el preescolar,
damos seguimiento muy de cerca a todas estas y cada una de estas implicaciones, ¿verdad? Que el niño se sienta bien, que el niño haga ese report con su maestra, ¿verdad? Para el niño obviamente es un choque ver a un adulto que no es papá y mamá, que venga y me ponga reglas, que me diga que no, que me indique lo que debo de hacer, pero todo es un aprendizaje que se hace con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho profesionalismo. Involucramos mucho al padre de familia cuando hay la necesidad extrema y a veces sin que haya la necesidad para que el padre se sienta seguro. Como les comentaba al inicio, se les da ese acompañamiento que la misma ansiedad por el hecho de la separación nos genera, ¿verdad? Estas edades pues son las edades donde efectivamente, como bien lo dice la diapositiva que tenemos en pantalla, la interacción, ¿verdad? En el juego es primordial y es con lo que se arranca, con lo que se inicia cuando los niños especialmente entran a un nivel de toddlers, ¿verdad? Yo siempre le comento al padre de familia que el nivel de toddlers es sumamente esencial, es sumamente importante. En muchas ocasiones, pues nosotros consideramos que está muy pequeño, que todavía toma pepito, que no lo voy a levantar tan temprano para ir a la escuela, que no sé ya si me le van a cambiar el pañal, no sé si se va a sentir incómodo, la sobreprotección que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Que es muy natural, ¿verdad? En nosotros como padres de familia, definitivamente está, pero la debemos de aprender a manejar. Siempre yo les aconsejo a todos los padres de familia, ¿verdad? El dejarnos guiar, eso es muy importante. Y pues nosotros que somos los expertos en el tema, pues siempre tratamos de dar el consejo más acertado, ¿verdad? Para cada una de las situaciones. Cada niño es un mundo diferente y nosotros así vemos a cada uno de nuestros estudiantes. Continuando con ese tema, pues nosotros en casa, como yo les decía, podemos prepararlos y prepararnos nosotros como padres para este proceso de separación y adaptación, que este sea lo menos difícil posible. Al padre de familia siempre se le recomienda pues los primeros 15 días, 20 días, 21 días, como usted guste, ¿verdad? Yo siempre aconsejo 21 días porque 21 días es lo que se indica que es necesario para poder formar un hábito, ¿verdad? Entonces, yo siempre aconsejo eso al padre de familia, como usted se sienta cómodo, pero trate de cada vez irlo a dejar y rapidito despedirse. Esas despedidas pues van de acuerdo a cómo usted se sienta cómodo. Como les decía, es lo más natural que el niño llore. Nosotros, obviamente, ese sentimiento de abandono, el niño pues lo siente en los primeros días que llega a la escuela porque no entiende lo que está pasando, especialmente con los niños de toddlers, ¿verdad? Pero el mismo padre de familia luego nos cuenta por la experiencia que tenemos ya en el área educativa, ¿verdad? Por bastantes años, nos cuentan después, estoy hablando a veces de una semana, 15 días, un mes, a uno les toca un poquito más, les toma un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces el padre de familia siempre comenta, mire, Miss, qué rápido me despachó, él solito me dijo adiós, ya hoy no lloró. Así como les decía, hay algunos que de repente ese periodo y ese proceso les cuesta un poco más, tanto al estudiante como al padre de familia. Pero nosotros en casa debemos de tratar de procurar darles esa seguridad, ¿verdad? Esa seguridad, esos espacios y formarlos desde casa y pues nosotros también a la vez prepararnos para este momento que llega para los que tenemos un hijo, llega para los que tenemos 2, 3, 4, 5, como les mencionaba, y de repente los que tienen más de un hijo, familias entienden que con cada uno es un proceso diferente. De repente con el primero no me costó dejarlo nada en el preescolar o que entrara a la escuela, ¿verdad? Y se fuera sintiendo un niño grande, un niño capaz de hacer las cosas por sí mismo, que eso es muy importante y eso es algo que nosotros logramos, trabajamos y pues nos da mucho gusto poderles platicar que efectivamente sí se logra, ¿verdad?
el que el niño se quite sus calcetines, se quite sus zapatos, se los ponga, sea capaz él mismo de lo que sacó guardarlo, ¿verdad? Todo eso es un aprendizaje y es un aprendizaje que se da una vez que el niño empieza su proceso de escolarización. Continuando con nuestra conversación, como les decía, los primeros 6 años de la vida de un niño son sumamente importantes en todas las etapas del desarrollo. Ya las vamos a ver un poco más cada una de ellas, pero pues hablando en particular en el área cognitiva, psicológica y socialmente, así como física, son sumamente importantes, ¿verdad? Estos son los años donde las habilidades, las destrezas y el aprendizaje se da en grandes cantidades, ¿verdad? Los niños son una esponja, como ya probablemente se ha escuchado en muchos lados. Es una frase que es muy repetitiva, pero es muy real. Los niños desarrollan y son capaces de hacer cosas que nosotros de repente en casa, por nuestro mismo amor, por nuestra misma inseguridad, por nuestra misma sobreprotección, que es el instinto, ¿verdad? De nosotros como padres, efectivamente a veces no les permitimos hacer. A veces decimos, no, es que él todavía no puede quitarse los zapatos. Y cuando llega a la escuela, déjenos un mes, 2 meses y ustedes verán que efectivamente el niño logra ponerse y quitarse sus zapatos. Inclusive en estos tiempos actuales en los que estamos viviendo esta situación a nivel mundial, no solamente como país, en nuestro sistema virtual, nosotros continuamos adaptando todos estos desarrollos de destrezas y habilidades en nuestro sistema virtual, ¿verdad? Los niños, pues, en sus diferentes clases, ellos saben o aprenden a interactuar con sus compañeros, con sus maestras, a desarrollar, como les hablaba, pues, habilidades como saber escuchar, el saber esperar su turno, el saber lidiar con la frustración que viene con el día a día de muchas cosas, ¿verdad? Y no es nada más en el sistema virtual. Eso también se da en el sistema presencial, ¿verdad? Pero les comento el sistema virtual, pues esta es un poco nuestra nueva realidad, ¿verdad? Y como les decía, pues no es nada más como país, sino también pues así como situación a nivel mundial. Todas estas habilidades así cognitivas, el área social, el área psicológica y pues habilidades motoras y demás, nosotros las estamos trabajando de manera muy minuciosa, muy de cerca y dando en ocasiones muy personalizadas cuando el caso así lo requiere, ¿verdad? Todas estas habilidades que se desarrollan una vez que el niño entra a ser escolarizado, que como les comentaba, lo ideal y lo pertinente, y de hecho el niño ya está listo es a los 2 años, van a ser las que van a marcar, como les comentaba al inicio del webinar, la personalidad futura de nuestros niños, ¿verdad? ¿Qué adulto quiero yo lograr? ¿Ok? ¿Cómo quiero yo que este niño sea? Desde el orden. Pues una pequeñez como esa, de repente, que nosotros podemos decir, es que es desordenado. Sí, es un niño desordenado ahorita, pero más adelante va a ser un adulto desordenado. Y estos son los años, de 2 a 6 años, vuelvo a mencionar, donde nosotros podemos moldear, ¿ok? Moldear muchas situaciones en cuestión de personalidad. Hay unas áreas que de repente pues no las podemos cambiar, pero sí, como les decía, la palabra correcta es moldear. Y eso es lo que nosotros efectivamente acompañamos y damos todo nuestro apoyo como escuela en cada una de las áreas del desarrollo integral de nuestros estudiantes. Continuando con nuestra conversación, y como les había mencionado anteriormente, pues las áreas del desarrollo del niño es muy importante que se desglosen una a una, que como padres de familia sepamos que una complementa a la otra. Entonces, de repente nosotros creemos que porque nuestro niño se quede en casa y en casa brinque, en casa corra, en casa esté hablando, ya con eso pues ya lo tengo todo, ¿no? Las áreas del desarrollo son un complemento. Como les decía, una lleva a la otra, ¿verdad? Y es muy importante conocer cada una de ellas y entender la importancia que conlleva cada una de ellas.
Es por eso que ciertas clases van asociadas muy directamente a una en determinada, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollo físico, pues en los años que nosotros atendemos, como les comentaba, de 2 a 6 años, el niño se vuelve mucho más fuerte, ¿verdad? Lo vamos viendo cómo van perdiendo toda esa grasa de bebé y se van viendo más altos, ¿verdad? Más delgados, como bien lo dice la diapositiva. Y vamos viendo cómo ya de repente una vez que se entra a la escuela o inicia el proceso de escolarización, situaciones que yo miraba inicialmente, de repente era muy torpe a la hora de caminar, que eso es algo normal, ¿verdad? Común. Vamos viendo cómo eso se va corrigiendo. Estamos hablando de clases como educación física, estamos hablando de nuestro centro de estimulación temprana, PECS, que está diseñado y se trabaja para lograr ese desarrollo integral en el niño, ¿verdad? A través de circuitos neuromotores que vienen a desarrollar y a trabajar las conexiones neuronales de nuestros niños, ¿verdad? A través de ejercicios como ejercicios muy simples que ustedes, los padres que nos estén escuchando, que ya son familias que forman parte del campo, ya probablemente cuando se han estado desarrollando las clases han tenido la oportunidad de ver ejercicios tan sencillos como un gateo, ejercicios como el saltar en un pie, el saltar en ambos pies, el balance, la lateralidad, la ubicación espacial. Todo esto, como les comentaba, son áreas que se vienen a desarrollar en lo que es nuestro centro de estimulación temprana PECS, el cual yo recomiendo. Es sumamente rico en contenido, es sumamente rico en desarrollo. Como les decía, nosotros como padres de familia a lo mejor no hemos aún tomado el tiempo de sentarnos y leer mucho sobre lo que es PECS o informarnos un poco de sobre lo que es PECS. Pues el día de hoy yo se los quería comentar mientras hablábamos un poco del desarrollo físico, que como les decía, pues a través de estos circuitos neuromotores nosotros logramos grandes cosas que luego se ven trasladadas al aula de clase. Y así como a otras áreas del desarrollo también, ¿verdad? Logramos independencia en el niño, logramos seguridad, trabajamos autoestima. En el área académica vemos como el niño efectivamente hay una mejor ubicación espacial a la hora de tomar el papel, a la hora de utilizar el lápiz, a la hora de los periodos de atención, ya son más dirigidos. Ese punto, el saber escuchar, el saber seguir instrucciones, el saber efectivamente cómo guiarme mientras la maestra me está indicando cómo lo voy a desarrollar, el esperar mi turno, el respetar el espacio de mi compañero. En fin, podríamos estar toda la mañana del día de hoy platicando sobre esta área en particular, ¿verdad? Y nuestro centro de estimulación temprana PECS, que como les comentaba, yo lo recomiendo mucho, es sumamente rico. Ustedes no tienen idea en la cantidad de beneficios que tiene para nuestros niños. Les invito a hacer cualquier tipo de pregunta al respecto para aquellos que aún no lo conocen a fondo y pues también a informarse, ¿verdad? A leer mucho del tema si ustedes así lo consideran pertinente. Como les digo, cualquier duda, pues nosotros también se las podemos despejar el día de hoy, como comentaba Miss Jackie, al final de nuestro webinar, ¿verdad? Continuando con nuestras áreas del desarrollo, luego tenemos el desarrollo cognitivo, ¿verdad? En estas edades, definitivamente, como les decía, se logra gran cantidad de información, ¿verdad? De recibir esa información, de procesarla. Aquí empiezo yo con mi capacidad de pensar y razonar. Por eso es en los libros, tanto libro que se lee lo que es preescolar, ¿verdad? De una manera muy natural, de una manera muy divertida, de una manera muy informativa. Se van asociando muchos temas, ¿verdad? Que inclusive a veces se van de la mano de casa. Con historias, con nuestro programa de lenguaje, que es un programa muy bonito, con historias que el niño disfruta, que son muy coloridas y que el niño a través de canciones, a través de rimas, a través de la historia misma en sí,
va desarrollando su pensamiento, su pensamiento y la capacidad de razonar, ¿verdad? En estos años pues se aprenden las letras, como ustedes ya bien conocen, con sus sonidos, como ya ustedes también han de conocer que nosotros lo hacemos en preescolar, los números, los colores, conceptos, también el aprender a manejar sus emociones. Esto es algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis. El niño necesita aprender a ser emocionalmente inteligente también, ¿verdad? Esto es algo que va de la mano del desarrollo cognitivo. Nosotros lo trabajamos muy de cerca, tratando de que el niño, siempre que se dé una situación, él sea a través del análisis, a través de la reflexión, eh, él sea el que diga, sí, lo que hice no estuvo bien, debo de ir a pedir una disculpa, no fue a mí que me hicieron, entonces alguien más me debe de pedir una disculpa, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones se manejan a través como les comentaba, es que el niño aprenda a ser emocionalmente inteligente, ¿verdad? Es muy importante. Muchas veces en estas edades el niño llora o pelea o simplemente molesta, como lo podemos decir, ¿verdad? De una manera popular y no entiende por qué lo hace. Entonces a veces hay que hacer ese trabajo extra, ¿verdad? La parte de la reflexión para que él vaya madurando en ese sentido, así como en las demás áreas, y vaya entendiendo el porqué de cada una de las cosas, porque hay una consecuencia en mis actos, porque yo debo de aprender que a los amigos no se les golpea, a los amigos no se les pelea, a los amigos se les quiere, se ofrece una disculpa. Igual lo hacemos con las maestras, igual lo hacemos en casa con mamá y papá y mis hermanos, en fin, todas las situaciones del día a día de nuestros niños, ¿verdad? Los amigos, especialmente alrededor de los 5 años, se vuelven muy importantes, estas conexiones que ellos hacen a nivel social, socioemocional, son sumamente importantes para ellos, ¿verdad? Por eso ahí vemos mi amiga no me habla y es aquel problema, ¿verdad? Que efectivamente le damos esa importancia, que para nosotros los adultos en nuestro día a día puede ser, ay, es que se peleó con la amiguita. Pues sí, nosotros en la escuela lo vemos y lo trabajamos y le damos ese grado de importancia que para el estudiante tiene, para nuestros niños tiene, ¿verdad? Esto marca una etapa muy significativa en la vida de los niños, como bien lo dice la diapositiva. Empiezan a ser muy importantes y son relaciones que para ellos tienen una importancia muy relevante en su vida, ¿verdad? Y muchas veces, pues, ese tipo de amistades continúan hasta la edad adulta y pues es ahí como nosotros podemos ver el grado de importancia y el impacto que tienen en nuestras vidas en edades tan tempranas, ¿verdad? Continuando con nuestras áreas del desarrollo, el lenguaje. Padres, el día de hoy quiero hacerles especial énfasis en esto. Cada vez y por experiencia profesional en el área educativa, les comento, cada vez están llegando niños con menos habilidades en el área del lenguaje. En particular, niños, a veces inclusive menores de 2 años, estoy hablando año y medio, 2 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? En casa, los niños no se ven en la necesidad de desarrollar su lenguaje. De repente, si hay palabras como mamá, papá, agua, las más comunes, ¿verdad? Que recuerdo ahorita. Pero sí, efectivamente, como les comento, cada vez es más marcado el que vemos que el lenguaje no se está desarrollando como se debe desarrollar en casa. La mayoría de los niños para una edad de 2 años ya deberían de lograr articular al menos 50 palabras, ¿verdad? Y para los 5 años, pues ya los niños son capaces de establecer conversaciones con sentido, ¿verdad? De poderse dar a entender. Claro, siempre está de repente un poco la parte de la fantasía, ¿verdad? Que viene con la madurez, ¿verdad? Esa madurez que se va trabajando de la mano con todas las otras áreas, que es de sumamente importancia, perdón. Nosotros como padres de familia en la parte del lenguaje debemos de estar muy conscientes, muy atentos en casa, sí preocuparnos si efectivamente nuestros hijos aún no están hablando,
mucho o esa cantidad en promedio de palabras para esa edad, 2 años como hablábamos, ¿verdad? Y pues no digamos si ya estamos hablando de 3, 4 años, ¿verdad? Los niños deben de ser capaces de poderse expresar, ¿verdad? Yo siempre le comento al padre de familia, cuando usted vaya en el carro, pregúntele cómo estuvo su día, quiénes son tus amigos, contame qué te dijo la Miss hoy, qué hiciste. Hay niños que no les gusta platicar mucho, no les gusta conversar mucho, así como hay otros que nos narran punto por punto cómo ha sido su día a día, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el lenguaje es una área que es básica, es básica, es importante, es necesaria, y esta, a partir de que el niño empieza su escolarización, como les comentaba, a los 2 años que entra un toddler, por el cual, perdón, yo siempre le digo al padre de familia, no hay que saltarse el nivel de toddlers. No, el padre de familia que tiene interés y nos está escuchando el día de hoy, definitivamente es un nivel sumamente importante donde su niño adquiere una gran cantidad de vocabulario. De repente en esa área anda un poco bajo y para mí es una alerta, ¿verdad? Y digo yo, ok, necesito que hable más. Están los cuentos, están las marionetas, están los juegos, y pues efectivamente en nuestro Toddler Center, en nuestro Early Childhood, estamos nosotros enfocados en eso, ¿verdad? Es un nivel donde el niño va efectivamente a desarrollar y a iniciar todas sus habilidades. Y una de ellas, por ejemplo, y una área muy importante es esa, el lenguaje. De repente hay unos que nos entran que solamente saben decir o articular, como les decía, mamá y papá, y salen hablando eh, con mucho más vocabulario, ¿verdad? O por lo menos empiezan a soltar esa lengua. Cuando nosotros escuchamos o no logramos entender lo que nuestro hijo dice, o verdad, o nuestros hijos dicen, pues ya el que haya esa articulación donde la lengua ya se levanta y los músculos de la cara comienzan a despertarse, ya eso ya es ganancia y eso ya es importante, ¿verdad? Continuando con nuestras áreas del desarrollo, pues también tenemos el desarrollo sensorial y motor, como ya les había platicado un poquito de desglose con lo que era la parte del desarrollo físico, ¿verdad? A los 2 años, pues los niños ya comienzan a subir y a bajar escaleras, ¿verdad? De uno en uno, sí. Y en general esto comienza en casa, puesto que tenemos a veces una segunda planta, o nos vemos en la necesidad de que nuestros niños de repente asistan a una estimulación temprana de algún tipo, ¿verdad? Antes de iniciar su proceso de escolarización formal como tal. El que el niño patee una pelota, el que el niño sepa trazar o dibujar con lápices, obviamente dependiendo de cada una de las etapas o las edades cronológicas. Si estamos hablando de 2, 3 años, estamos hablando de lápices gruesos, crayolas gruesas, tiza, todo lo que es sensorial, ¿verdad? A esas edades, ya cuando hablamos de 4, 5 años, 6 años, ya estamos hablando de que el niño ya está listo en todo lo que es su desarrollo de motricidad fina, con todo lo previo que conlleva esto, que es en la escolarización, ¿verdad? A través de clases como español, a través de clases en su desarrollo o su aprendizaje de inglés, ¿verdad? Donde ellos tienen sus habilidades y destrezas que se van trabajando en diferentes ejercicios. El niño está listo para tomar un lápiz y poder iniciar su proceso de escritura, ¿ok? Y así mismo de la mano va el de lectura. Así como también, como bien lo dice la diapositiva, el niño puede vestirse y desvestirse, ¿verdad? Debemos de darle esos espacios. A veces, por la premura de los tiempos en los cuales vivimos actualmente, no dejamos que en la mañana el niño batalle. Y bueno, yo ahí le digo al padre de familia, estoy de acuerdo, de repente en la mañana y le ayudo con los calcetines, le ayudo con el uniforme o le ayudo con cualquier otra prenda que esté usando, ¿verdad? Pero ya cuando hay más tiempo y buscamos, creamos esos espacios, dejamos que el niño batalle poniéndose sus zapatos, sus calcetines y su demás ropa, ¿verdad? Es muy importante que el niño sienta que él es capaz,
ya desde cuando usted le ve la intención que él dice, yo puedo, porque yo soy un niño grande. Dejémoslo, ¿verdad? Dejémoslo que lo intente, dejémoslo que lo logre. Muchas veces vemos esos zapatos al revés, los calcetines también, o la camisa, lo demás, pero pues siempre el esfuerzo, el mérito del niño se le hace ver y en positivo, ¿verdad? Se le va corrigiendo poco a poco efectivamente cómo es que van las cosas en cada uno en su lugar. Continuando con nuestra plática, les quería comentar, ¿verdad? Creo que pues hemos venido hablando de la importancia de las rutinas y la estructura, lo que esto implica en el desarrollo integral de nuestros niños, perdón, y cuando hablo de desarrollo integral, estoy hablando de cada una de las áreas que acabamos de desglosar. Y así como esas áreas también, esas vienen a, eh, hay muchas subáreas, ¿ok? O en particulares algunas cosas que se vienen a trabajar también que apoyan mucho a lo que es el desarrollo integral del niño, ¿verdad? Siempre recordando como padres de familia que cada niño pues adquiere habilidades a su propio ritmo, ¿verdad? Hay unos que caminan más temprano que otros, hay unos que pues el lenguaje también se da en un momento más rápido que otro, pero siempre teniendo en cuenta y tomando la consideración pues pediatra, del psicólogo ya cuando el niño está siendo escolarizado, de la escuela como tal, ¿verdad? De los procesos, de las maestras y demás, porque pues existen esos rangos de tiempo en edad cronológica, ¿verdad? Que son los pertinentes para que cada niño desarrolle y adquiera todas sus habilidades y sus hitos, perdón, en sus periodos pertinentes. A veces, pues, es normal, como les decía, que un niño vaya un poco más adelantado en un área que en la otra, pero pues aquí es donde la escuela viene a jugar un papel muy importante en ese desarrollo, porque una vez que el niño está siendo escolarizado, se van trabajando cada una de estas habilidades, cada una de estas destrezas en los periodos que corresponde. Y entonces, si ya en esos periodos no logramos el objetivo que se debió haber logrado, pues sí ya es una alerta, la cual se da muy temprano y pues nosotros como padres de familia buscamos la ayuda necesaria y correspondiente al tema que esté en cuestión, ¿verdad? Continuando, aprender lo que es común para los niños en estas edades, pues a veces es difícil, ¿verdad? Pero la detección temprana es lo más importante. Yo siempre se lo recalco al padre de familia. Nosotros como escuela, nuestro gran compromiso es ese, el hacerle saber al padre de familia muy temprano si se necesita apoyo en alguna área en particular, ¿verdad? Inclusive el asesoramiento familiar, como les comentaba, que les damos de manera muy personalizada para lograr esos cambios y eso que hablábamos al inicio, el moldear, ¿verdad? El moldear a nuestros niños en estas edades tempranas trae grandes beneficios y esto se logra una vez que el niño está siendo escolarizado. No con eso digo que en casa no se haga un gran trabajo, porque sí, todo se inicia en casa. Y casa y escuela somos un equipo, ¿verdad? Pero definitivamente muchas cosas que nosotros en el día a día de repente no detectamos o no vemos porque no estamos enfocados en desarrollar eso, en trabajar eso, pues es lo que la escuela efectivamente hace, ¿verdad? Continuando. Existen muchas formas en las que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos en edad preescolar a que crezca y aprenda, ¿verdad? Hoy les voy a mencionar yo algunas, pero definitivamente hay muchas cosas que nosotros como familia, como padres de familia, podemos hacer para que nuestros hijos, como les decía, se sientan más grandes, se sientan niños grandes, se sientan niños independientes y se logre efectivamente ambas cosas, ¿verdad? Hay que hacer tiempo para que estos niños estén activos, ¿verdad? Yo sé que hoy en día ustedes me podrán decir, pues no hay muchas alternativas o muchos espacios, pero dentro de casa nosotros podemos eh, crear esos espacios, ¿verdad? Crear esos momentos donde el niño, pues el televisor sea
un acompañamiento que no sea muy prolongado, ¿verdad? El movimiento es muy importante y es de sumamente, de muchos beneficios en estas edades en particular, en cuanto a lo que son las rutinas y estructuras que hemos venido hablando durante todo el webinar, ¿verdad? El televisor yo siempre recomiendo, lo recomendable es media hora, ¿verdad? Pues hoy en día que los niños están, y por necesidad, se debe estar más utilizando lo que es el iPad, la computadora, pues debemos de aprender a esos periodos de televisión, controlarlos inclusive mucho más, ya que pues la mayoría de las cosas se están dando de manera virtual, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber esos límites y establecerlos en rutinas y estructuras. Continuando con el mismo tema, ¿verdad? También el leer y hablar con su hijo. Yo siempre aconsejo al padre de familia, esta rutina es muy bonita, es muy importante y la verdad es que nos da mucha información y nos da mucha luz dentro de lo que nosotros queremos saber, ¿verdad? A la hora de dormir, toda la rutina, ¿verdad? Del cepillado de dientes, de pues ir al baño antes de acostarse, especialmente cuando estamos entrenando a dejar el pañal y demás situaciones, ¿verdad? Es muy importante. Y también desarrollamos y trabajamos de una manera muy libre lo que es el área del lenguaje. Así también como les mencionaba el leer cuentos, ¿verdad? Nosotros logramos que nuestros niños se abran a nuevas ideas. Inclusive nosotros ahí podemos utilizar esos momentos para reforzar lo que son todo lo que es el desarrollo de virtudes, ¿verdad? De repente en la escuela me están diciendo que la obediencia nos está costando un poco. Yo utilizo ese cuento por la noche para enfocarme en la obediencia y demás, ¿verdad? Sinceridad, orden. La verdad que esos espacios que se crean con las rutinas, una de ellas, la que estamos mencionando en este momento, la del cuento antes de ir a dormir, es fundamental y crea muchos vínculos, ¿verdad? Y así como también nos apoya en áreas del desarrollo. Continuando con el mismo tema, descansar lo suficiente. Creo que desde el inicio del webinar les estoy mencionando de que es muy importante, ¿verdad? Que los niños descansen, que duerman, que se vayan a la cama a las horas adecuadas. Muchas veces yo escucho que me cuentan, pues no, se acuesta entre 9, 10, 11 de la noche a veces. Ya son horas que la verdad que en estas edades, inclusive más allá, ¿verdad? Pero nosotros hoy estamos tocando entre 2 y 5, 6 años, ¿verdad? Que son las edades que nosotros atendemos en preescolar. Es muy importante que la hora que el niño se levante esté asociada con la hora que el niño se acuesta, ¿verdad? Si los niños se levantan, vaya, los tengo levantados yo 6 de la mañana, pues ya 6:30 de la tarde, ya por muy tarde, valga la redundancia de la palabra, ya el niño esté listo para buscar la cama, ¿verdad? Y ustedes me podrán decir, sí, pero es que lo acuesto y no se duerme. Todo esto es rutina, ¿verdad? Rutina y definitivamente necesitamos establecerlas muy claras. Continuando, y yo creo que ya casi vamos finalizando mi participación, ayudar a nuestros hijos a jugar con otros niños es muy importante. Y esto es algo que lo hablábamos, que los prepara inclusive para que estén listos para ir a la escuela, ¿verdad? El saber convivir con otros niños, especialmente si soy hijo único, ¿ok? Esto es muy importante. Continuando. Habilidades como vestirse y usar el baño, que ya las mencionamos un poco más a detalle, ¿verdad? Solamente se las quería recalcar porque definitivamente es de mucha importancia. Seguimos con establecer límites, como ya lo platicamos, es la clave de todo lo que hemos venido hablando el día de hoy. El que el niño se sienta seguro y protegido, pero también se le permite explorar, nada más que conozca los límites y conozca las consecuencias que se dan o que suceden por no respetar, ¿verdad? O por no saber seguir las instrucciones que se le van dando. Continuando con
En Del Campo, pues nosotros, ya para finalizar, les quiero comentar, nosotros nos enfocamos en estas rutinas que les he venido hablando el día de hoy, desde un grado de un toddlers, como les comentaba, que el cual es fundamental en el desarrollo integral de cada uno de nuestros niños, el logro de esas metas y asegurar ese futuro exitoso, ¿verdad? De una vida adulta. Nuestro compromiso es con nuestros estudiantes y nuestras familias, como bien lo dice ahí. Nosotros somos una escuela de puertas abiertas. Estamos siempre a la disposición para atenderles, apoyarles y guiarles en en cualquier interrogante y en cualquier situación que se dé de familia y de demás, ¿verdad? Así como acompañarles en todo y cada uno de los procesos del desarrollo integral de sus hijos. A continuación, con esto pues yo concluyo mi parte del webinar, perdón. Los dejo en este momento con nuestra directora de admisiones, Miss Jackie Casanova, y pues cualquier pregunta o interrogante, pues al final de su participación yo estoy para atenderles. Gracias. Muchísimas gracias, mi Belinda, por este contenido tan importante, tan crucial, información tan rica sobre el desarrollo de nuestros niños. Mi nombre es Jacqueline Casanova y yo soy la directora de admisiones de la Escuela del Campo. Al igual que mi Belinda, somos colegas, soy psicóloga y también tengo una maestría en educación. Mi rol como directora de admisiones es hacer todo lo posible para que familias como las suyas, aquellas que desean una educación de clase mundial, ayudarles para que sean parte de esta gran familia del campo. Nosotros en Del Campo comprendemos la importancia de escoger una escuela de calidad, de clase mundial, desde el día número 1. Pero también entendemos que es una de las decisiones más difíciles que como padres vamos a tomar, porque nosotros andamos buscando el mejor lugar, el que nos los cuide, el que nos los mire como personita. Nos da temor muchas veces es nosotros mismos, por donde nosotros venimos. En mi tiempo, pues el kinder era opcional. Muchos de ustedes me pueden decir, miren, yo empecé, nunca hice un preescolar y mire qué profesional soy y he tenido mucho éxito. Claro que sí, pero hoy día las cosas han cambiado. Sabemos más, sabemos que el 90% del cerebro de un niño se desarrolla dentro de sus primeros 5 años. Por ende, esas experiencias que le demos, esas oportunidades van a hacer la gran diferencia para fomentar su máximo potencial, para que tengan éxito académico presente y futuro. Una escuela de clase mundial toma la curiosidad de un niño y le ayuda a través de juego dirigido a desarrollar esa curiosidad, a tener todas estas oportunidades para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Efectivamente, a nuestros hijos no lo pueden cuidar en un maternal, nuestra abuelita, un pariente, pero no es como ser parte de una comunidad de expertos que desde el día número 1 que esté con nosotros, desde ese día vamos a empezar a desarrollar todas las habilidades, esa manera integral, emocional, social, académica, su personalidad. Yo le invito a ustedes a realmente dejar la educación en manos de expertos. Escoger la escuela que más vaya con ustedes de acuerdo a su deseo de lo mejor, de darle lo mejor para sus hijos. Que una educación que va a fomentar el máximo potencial, una escuela donde va a tener los mismos valores, donde le van a dar experiencias que le van a durar toda su vida. Quiero dejar paso ahorita a la sección de preguntas, pero antes de pasar a la sección de preguntas, yo como directora de admisiones estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico es jcasanova@delcampuschool.org. También a través de nuestra página web delcampo.education, ustedes pueden entrar, ver todos los detalles y comunicarse con nosotros sin ningún compromiso. Déjenos a nosotros mostrarle ese mundo de oportunidades
que le podemos dar a sus hijos. Si ustedes dicen, quiero saber más de una escuela mundial, no creo que la escuela actual está llenando las necesidades. Puede ser que la escuela en casa no me le esté dando lo que yo deseo. Yo no soy experto. Cualquiera de estas dudas, o incluso si ustedes pueden ver a sus hijos en una escuela de clase mundial, comuníquese con nosotros. En estos momentos le pediría a Miss Claudia que nos lea las preguntas que ustedes nos han estado formulando para evitar que con el tiempo no las podamos contestar. Miss Claudia. Perfecto, muchísimas gracias, mi Jackie. Pasamos con la primera pregunta. Nos escriben, la pandemia nos ha obligado a estar encerrados y a trabajar desde casa, y por eso mi hijo está más apegado a quienes vivimos en la casa. Pensaría que esta situación hace todavía más difícil el llevar el niño a la escuela y que lo acepte fácilmente. ¿Qué podemos hacer para manejar el apego? Mi hijo tiene 15 meses y la falta de socialización de los niños a raíz de la pandemia para que ir a la escuela sea más fácil. Sí, efectivamente, ¿verdad? Esa situación ha venido a generar ese tipo de problemas, como bien lo formulan en la pregunta. Pues yo les sugeriría que en casa, ¿verdad? Bueno, básicamente como todo lo que hemos venido hablando en el webinar, lo principal es crear en él, ¿verdad? Rutinas y estructuras en casa, establecer horarios, y me refiero a planificar diferentes actividades, ¿verdad? Sé que eso tal vez en la parte social no viene a impactar tanto, pero pues por ahorita el uso de tal vez compartir a través de lo que son las sesiones virtuales, ¿verdad? Hacer reunioncitas ya sea con los primos, ya sea con otros niños amiguitos, y también el que el niño se sienta seguro, ¿verdad? En esos tiempos tan inciertos, a veces no sabemos explicar o no sabemos cómo llevar o que nuestros niños efectivamente puedan pasar por todo esto, ¿verdad? Definitivamente cuando se retome a una nueva normalidad o una nueva realidad, ¿verdad? Va a ser algo en lo que se va a trabajar muy fuerte, muy de cerca, con mucho apoyo. Para todos, considero yo, especialmente pues nosotros como padres debemos de entender que por ahora el hecho de que el niño se conecte a sus clases virtuales, vea a otros niños, sepa que esos son sus amiguitos, porque hay esos espacios donde el niño puede platicar, ¿verdad? Puede verlo, puede observar cómo se comporta, porque ya me empieza a llamar la atención por la edad en la que me están platicando, que es la pregunta, ¿verdad? Debemos de propiciar estos espacios y yo le aconsejaría desde ya hacerlo sentir seguro, básicamente. No le estoy diciendo que va a ser fácil ese desapego cuando el momento llegue, porque como ustedes bien lo comentan en la pregunta, eso es algo que se está dando más ahorita por el hecho de que están en casa, están en su ambiente, están con sus cosas, pero pues ya desde ya, como les decía, trabajando, ¿verdad? El que aprenda a compartir, ya sea inclusive si no tiene más hermanitos, no hay primitos cerca, o por la misma situación, pues no los visitamos mucho. Nosotros como padres podemos decirle, ok, yo te presto esto, pero tú me tienes que prestar a mí entonces este juguete, ¿verdad? Ir fomentando desde ya con actividades tan simples como esa. O decirle, ok, yo te escucho, pero así como yo te escucho, tú me tienes que escuchar a mí o tienes que esperar tu turno para hablar. Y pues, como les decía y les recalco nuevamente, no va a ser sencillo a la hora de retomar, pero sí va a ser un trabajo que va a tener que ser muy, muy intenso y muy persistente ya cuando el momento llegue. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Buen día, encantada con su magistral disertación. Pregunta, ¿cómo manejan situaciones de déficit de atención e incluso Asperger en los niños? ¿Cómo incluirlos en el ambiente escolar? ¿Han tenido experiencias de esta naturaleza o no? Agradecida por su respuesta, que estoy segura atenderán. Feliz día y éxitos.
Bueno, sí, como bien lo comenté en la pregunta, ¿verdad? Y yo les comentaba durante el desarrollo del webinar, hoy en día situaciones como las que se comentan en la pregunta son más comunes, ¿verdad? En los niños. Nosotros efectivamente tenemos esa experiencia y les comento que esto se trabaja pues con el apoyo del profesional externo, ¿verdad? Nosotros como escuela somos muy responsables y de mi parte, del Departamento de Psicología, ¿verdad? Atención psicológica al estudiante, nosotros hacemos observaciones clínicas a diario, tanto dentro de las clases cuando estamos de manera presencial, así como hoy en día que estamos de manera virtual, se hacen a diario. Vemos niño por niño, cada una de las necesidades de ese niño como individuo, ¿verdad? Y sí, muy temprano, en la medida de que se puede detectar, a mí me dan algunos alertas que yo vengo y pues en el momento oportuno, en el momento, como les decía, muy temprano, se le plantea al padre de familia, se le comenta esa inquietud que hemos observado, obviamente con la retroalimentación de las maestras que están encargadas del niño, ¿verdad? Que es sumamente valiosa puesto que ellas pasan la mayoría del día con ellos. Y pues los indicativos ahí están, ¿verdad? Yo se los menciono al padre de familia. Nosotros hacemos la remisión, ¿verdad? Para que pues el profesional externo nos dé ese apoyo y en base a esas recomendaciones eh, y observaciones que el profesional externo hace de acuerdo a una evaluación, si eso ese es el caso, si ese fuese el caso, o pues alguna otra situación de ese índole clínico, nosotros hacemos esas acomodaciones y tomamos en cuenta esas recomendaciones para ese niño en particular. O sea, me refiero a de una manera personalizada, ¿verdad? Ejemplos como tal, le puedo decir, si me dicen que es un niño, vaya, un déficit de atención, él necesita que las instrucciones se le den antes que a sus compañeros y se le refuercen una vez que ya se haya dado la instrucción. Entonces ya la maestra, por instrucción obviamente del Departamento de Atención Psicológica, ya sabe que eso es lo que ella va a hacer con ese estudiante, ¿verdad? O tal vez el estudiante no va al mismo ritmo que sus compañeros a la hora de aprender un sonido, aprender un número, aprender una letra. Entonces eh, yo como docente, ¿verdad? Hablando ya del punto de vista de las maestras, pues ya sé que está la recomendación y sé que debo de, si no termino el trabajo no pasa nada, lo hago con él después inclusive. Cuando estamos de manera presencial, pues nosotros en preescolar tenemos lo que son los remediales y damos esos remediales en grupos muy pequeños, ¿verdad? Sabemos y detectamos desde muy temprano quiénes son los niños que van bajos académicamente o aquellos niños que tienen una necesidad en especial en particular. No siempre, porque un niño sea muy movido, sea muy activo, es que hay un déficit de atención, ¿verdad? Puede ser simplemente que vengo de casa y vengo sin rutinas y su estructura y que lo que necesito es que se me enseñen y que yo aprenda a hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, créanme que es un tema muy serio, es un tema al que se le da mucha importancia y cuando se hace una recomendación o una sugerencia de buscar ese apoyo, se hace de la manera más responsable posible. Muchísimas gracias, mi Belinda. Tenemos otra consulta. Mi hijo todavía no puede ir al baño él solo. ¿Es ese un impedimento para que lo admitan? Si estamos hablando de no dice la edad en la pregunta, ¿verdad? Si estamos hablando de 2 años, por ejemplo, 2, 3 años, es muy común que el niño llegue todavía con el pañal, ¿verdad? Nosotros apoyamos al proceso de entrenamiento, de hecho, cuando estamos de manera presencial, ¿verdad? Siempre durante en los espacios, pues hay una persona que nos apoya dentro del aula de clases y se le está monitoreando que efectivamente ese pañal no esté sucio y se le va enseñando al niño que en la medida que se puede, el que ya más o menos
está entrenado, va al baño y aunque ande con pañal, ya solo sea el pull-up y lo pueda ir manipulando, ¿verdad? Pero ese es un proceso en el cual, como les digo, se les acompaña. Y esto es un hito, ¿verdad?, del desarrollo. Cuando hablo de un hito, me refiero a que es común que en los 2 a 3 años todavía se esté en ese entrenamiento, ¿verdad? Pero ya a partir de 3 años, 4 años, 5 años, ¿verdad? En adelante, pues ya se espera que el niño ya no lo lleve. Y si todavía lo anda, pues en realidad es una situación de alerta para la cual nosotros le decimos al padre de familia, le aconsejamos y le hacemos la sugerencia de que definitivamente lo ideal es que el proceso de entrenamiento se dé antes de entrar a la escuela, porque pues es una cuestión ya de autoestima, ¿verdad? De independencia, inclusive ya de la parte de que el niño se sienta cómodo o no, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con la madurez. Mucho con la madurez que nosotros como padres de familia en casa vamos trabajando de la mano de todas las otras habilidades que hemos hablado el día de hoy y es muy importante. Entonces, como escuela, como les digo, para el 2, 3 años, pues lo sabemos que probablemente nos van a llegar así, se las acompaña y de 3 años en adelante, pues al padre se le hace la recomendación y pues mi experiencia en todos estos años en realidad el niño, el mismo niño en sí, se siente incómodo y el mismo niño lo va dejando, ¿verdad? Claro, si aquí juega un rol muy importante el padre de familia. Si a veces soy yo el que no estoy listo para que deje el pañal, el Pepe, y no se lo he querido quitar, o a veces no tengo el tiempo, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de una edad adelante de los 3 años, como les decía, ya es una necesidad en realidad, por cuestión también de que pues el autoestima, como les hablaba, ¿verdad? Miss Claudia, le agradezco enormemente, Miss Belinda. Estamos llegando al final de nuestro webinar. Sabemos que tenemos otras preguntas. Nos comprometemos, en este caso mi persona. Ustedes nos han dejado los datos de contestarles. Yo les estaré comunicando, especialmente a través de teléfono, para poderles contestar esas preguntas que han quedado sin contestar. Realmente, pues, la mejor manera de comunicarse con nosotros, incluso ver este video, porque va a estar grabada esta sesión, es a través de Del Campo Talks y todo a través de la página web delcampo.education. De esa manera, ustedes pueden ver un sinnúmero de recursos, de información, incluso de manera de cómo comunicarse con nosotros. Solo les dejo con este pensamiento. Entre más temprano pongan a sus hijos en manos de expertos y ustedes, y con ustedes, de la mano, vamos a poder apoyarlos y estimularlos para ese desarrollo integral. Y en especial, no solamente su desarrollo integral, pero para que su hijo sea feliz. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos. En nombre de Del Campo, me despido de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.